Hola a todos, voy a explicar un elemento capital como es la creación de menús dentro de Portal Edu. Bien, entramos en nuestro panel de control y vamos a hacer una distinción entre lo que sería los menús que vienen por defecto y la creación de un menú nuevo. Vamos a ver el que tenemos por defecto. Visitamos la página del centro y vemos que tenemos un menú formado por Centro, Enseñanzas, Organización, Actividades y Secretaría. Dentro de Centro contamos con los subapartados o páginas, Historia, Contactos y Localización. Muy bien. Vamos a ver esta distribución dentro de las páginas. Es decir, tenemos el padre que sería la página Centro y la página hija que sería Historia. Veamos la página Centro. Vamos a las páginas, todas las páginas, y consultamos la página Centro. Si pinchamos, comprobaremos cómo no tiene ninguna otra de rango superior. Por lo tanto, es una página padre. Mientras que si vamos y buscamos la página Historia, vemos que delante del nombre aparece un guión, lo cual ya nos indica que depende de otra página. Concretamente, Historia depende de una página superior que se denomina Centro. Muy bien. ¿Cómo podría crear yo, dentro de este menú por defecto, una nueva opción? Por ejemplo, que se llamara Actividades o Proyectos. Vamos a ponerle como nombre Proyectos. Muy bien, pues creo una nueva página que le llamo Proyectos. No le indico que depende de ninguna otra página que ya tengo creada, sino que es de orden superior, y le doy a publicar. A partir de ese momento tendré una nueva opción dentro de mi menú que se llama Proyectos. Si ahora creara otra página, por ejemplo Erasmus Plus, que podría contener texto aquí, pero ahora lo que me interesa es indicar que Erasmus Plus depende o es hija de la página principal Proyectos, y le doy a publicar. Muy bien. Si ahora compruebo, me ha creado una página dentro del menú Proyectos. Ahora vamos a crear otra página nueva que le llamamos Ecoescuelas. También quiero que dependa de la página Proyectos y le doy a publicar. De esta forma, ahora le doy a refrescar, me aparece Erasmus Plus y Ecoescuelas. Como yo no le estoy indicando ningún orden, a medida que las voy creando, van apareciendo. Supongamos que Ecoescuelas quiero que sea la primera de las páginas. Pues en Ecoescuelas le digo que el orden sería el primero. Y en el caso de Erasmus Plus, buscamos esa página ordenándola por fecha y le vamos a decir que el orden estaría en segundo lugar. Actualizamos. Y si ahora vemos el menú Proyectos, Ecoescuelas ha pasado a estar en primer lugar y Erasmus Plus en segundo lugar. Así podríamos ir incluyendo todas las páginas que quisiéramos dentro de cada uno de los menús y creando opciones nuevas dentro de los menús. Esta sería la opción que viene por defecto, pero puede ser que necesitemos crear un esquema totalmente distinto. ¿Cómo lo haríamos? Bien, en este caso vamos a irnos a la opción Apariencia y vamos a decir Menús. Ok,
Vamos a crear un nuevo menú desde cero. Este nuevo menú le voy a llamar, por ejemplo, nuevo en castellano. Muy bien, nuevo en castellano. Así es como se va a llamar mi nuevo menú. Le voy a decir que lo cree. Muy bien, nuevo en castellano, ¿qué páginas va a tener? Supongamos que solamente quiero que tenga la página de proyectos, ecoescuelas, Erasmus+, le digo añadir al menú. Y aquí puedo desplazar a izquierda o a derecha para decir si quiero que sean padres o hijas. En este caso estoy lanzando hacia la derecha, por lo tanto ecoescuelas y Erasmus+ serán hijas de la página proyectos. Muy bien. Supongamos que tengo un nuevo proyecto a añadir dentro de esta página, dentro de este menú. Pues simplemente tengo que, voy a guardar el menú inicialmente y le voy a decir que este menú va a ser el principal en castellano. Menú principal en castellano. Le doy a guardar. Muy bien, ahora supongamos que tengo una nueva página. El proyecto se va a llamar, por ejemplo, un proyecto de educación física que se llama Piecitos. Muy bien. Si yo le doy a publicar a esta página y ahora me voy de nuevo a apariencia menús y selecciono mi menú principal, que sería nuevo en castellano, puedo seleccionar desde aquí y darle a elegir, ya lo tenía, por lo tanto no me cambia la pantalla. Ahora selecciono dentro de esas páginas y yo puedo decir que quiero añadir a ese menú nuevo la página de Piecitos y además hacerla hija de proyectos. Muy bien, aparte puedo querer, por ejemplo, añadir un enlace personalizado. Voy a añadir un enlace personalizado de tal forma que también esté vinculado la página de la consellería. Y aquí dentro de proyectos, el texto del enlace lo voy a poner web de consellería. Voy a añadir. Muy bien. En este caso no lo voy a poner como hija de proyectos, sino que la voy a poner al mismo nivel que proyectos. Por lo tanto, ahora mi menú, que se llama nuevo en castellano, está formado por dos pestañas llamadas proyectos y web de consellería. Y en el caso de proyectos tendría tres subapartados o subelementos. Yo podría añadir en cada uno de los menús tanto páginas como entradas que a mí me interesaran. Por ejemplo, dentro de este menú me gustaría que apareciera una entrada. Por ejemplo, una entrada que he creado que se llama Olimpiada de Química. La voy a añadir al menú. Muy bien. Tengo distintos elementos que también puedo incluir, como serían, por ejemplo, categorías. Y dentro de categorías que me aparezcan, por ejemplo, todas las que tienen la categoría de extraescolares. La voy a añadir. Perfecto. Por lo tanto, mi menú, que se llama Nuevo en Castellano, está formado por la página Proyectos, un enlace a la web de consellería, una entrada y una categoría que se llama extraescolares. Muy importante, he marcado que va a ser mi menú principal en castellano. Aquí aparecen también secundarios y off canvas, que ya veremos más adelante para qué se utilizan. Si le doy a guardar menú, a partir de ese momento, cuando algún visitante visite mi página,
lo que va a visualizar es el menú nuevo que he creado, con lo que se ignorará el menú que había por defecto. Como yo le he indicado que este es el menú nuevo que se va a ver en el idioma castellano, eso es lo que se va a visualizar, formado por proyectos, la página web de Consellería que me llevaría a la página nueva. Si yo pincho en extraescolares, me aparecerían entradas que tengo creadas con esa categoría, y si pincho en Olimpiada de Química, me mostraría también esa entrada que tenía creada, o esa página que tenía creada con el nombre de Olimpiada de Química. Por lo tanto, tiene que quedar muy claro si queremos crear menús desde cero utilizando la opción de apariencia menú e ir creando menús nuevos, o bien olvidarnos de esta forma y directamente a través de las páginas ir creando nuevas páginas de tal forma que le indiquemos si tienen algún padre o si dependen de algún padre. Nos vemos en otro vídeo.